Hola mis amigos de Epicentro, ¿cómo están? Les saluda Nati Blanco. Yo creo que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de temor. Pero sabes, yo he aprendido algo, que no hay nada que estemos viviendo, no hay nada que vayamos a vivir que no haya sido anticipado por Dios. Así que Dios tiene un cuidado perfecto de nosotros. En tiempos de dolor y soledad, cuando extraño tu voz y tu corazón, en tiempos de la fuerte tempestad, cuando no hay paz, cuando débil soy, y alzaré mis manos, y alzaré mi voz, y alzaré mi vista al cielo y diré: en ti confío, Dios, y correré hacia ti y no me soltaré. Te abrazaré y tú estarás conmigo, porque en ti confío, Dios. Oh, oh. En ti confío. En tiempos de dolor y soledad, cuando extraño tu voz y tu corazón, en tiempos de la fuerte tempestad, cuando no hay paz y cuando débil soy, y alzaré mis manos, y alzaré mi voz, y alzaré mi vista al cielo y diré: en ti confío, Dios. Yo correré hacia ti y no me soltaré. Te abrazaré y tú estarás conmigo, porque en ti confío, Dios. Oh, en ti confío, Jesús. Y alzaré mis manos, y alzaré mi voz, y alzaré mi vista al cielo y diré: en ti confío, Dios. Yo correré hacia ti y no me soltaré. Te abrazaré y tú estarás conmigo, porque en ti confiamos, Dios. Es tan importante todos los días dejar que Dios se meta a cada rincón de nuestro corazón y saque esas ideas negativas, saque esos miedos, saque esas incertidumbres que estamos viviendo, y dejar que Él renueve nuestro corazón, dejar que Él escriba una vida nueva. Estoy escribiendo una vida nueva. Está restaurando mi corazón. Estoy aprendiendo de mis errores y mis fallas. Han quedado
decidido cambiar mi vuelo y no quedarme en el ayer. He decidido levantarme de nuevo y soñar de nuevo otra vez. Alguien ha tocado este corazón, alguien me abrazó con su amor, alguien le dio vida y lo curó, a casa me llevó. He decidido empezar de nuevo. He decidido dejar todo atrás. He decidido olvidar el pasado, dejarlo allá donde debe estar. Alguien ha tocado este corazón, alguien me abrazó con su amor, alguien le dio vida y lo curó, a casa me llevó. Alguien ha tocado este corazón, alguien me abrazó con su amor, alguien le dio vida y lo curó, a casa me llevó. Es la perfecta historia que mi vida cambió. Eres lo que no esperaba. Alguien ha tocado este corazón, alguien me abrazó con su amor, alguien le dio vida y lo curó, a casa me llevó, a casa me llevó. Y ahí me mostró su amor, ahí sanó mis heridas. Alguien ha tocado este corazón, alguien me abrazó con su amor, alguien le dio vida y lo curó, a casa me llevó. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Como cada domingo quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema "Hay cosas que no se pueden comprar". En el libro de Lucas, capítulo 15, Jesús nos cuenta una historia muy interesante y una de las historias más famosas en la Biblia. Es la historia de un hombre que tenía 2 hijos y nos dice Jesús en la historia que el hijo menor le dijo a su padre: "Dame
lo que me toca de la herencia familiar. Así que el padre repartió sus bienes entre sus 2 hijos. Ahora, cuando pensamos en esta parte de la historia, es importante considerar lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. El hijo le estaba pidiendo a su padre que le diera parte de la herencia, pero como se usa ahora, y especialmente en aquellos tiempos, la herencia solamente se daba cuando el padre había muerto. Así que cuando el hijo le pide a su padre que le dé su herencia, están sucediendo varias cosas. Lo está menospreciando, le está faltando el respeto y en cierto sentido le está diciendo que lo que él quisiera es que él estuviera muerto. Así que la petición del hijo menor hacia este padre es una petición muy ofensiva. Aún así, en esta historia que cuenta Jesús, el padre decide darle a su hijo menor la parte de la herencia que le corresponde. Pero a medida que Jesús cuenta la historia, dice que poco después el hijo menor toma su herencia y se va lejos, se va a otro país, a un lugar lejano, donde vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, gastó toda su herencia. Y nos lo dice de la siguiente manera. Dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Está hablando del hijo menor. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. En esta historia y en esta parte de la historia es cuando empezamos a entender que hay cosas que no se pueden ganar, hay cosas que no se pueden comprar, solo se pueden recibir. La historia dice que lo había gastado todo, se había quedado sin nada. Y cuando uno ha gastado todo, cuando uno se queda sin nada, no puede comprar nada. Así que este joven había llegado a ese punto en su vida donde no podía comprar aquellas cosas que más necesitaba. Jesús sigue contando la historia y nos dice la siguiente parte, donde dice que por fin este joven recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Al igual que este hijo menor, la gran mayoría de nosotros empezamos nuestro viaje de regreso al Padre cuando lo hemos gastado todo. Es decir, cuando nos damos cuenta que hemos llegado al final de nuestras fuerzas y que solos no podemos cambiar nuestra vida. Esto era precisamente lo que había sucedido con este joven. Se había gastado toda su herencia, no podía comprar nada, no podía comprar aquello que necesitaba. Se da cuenta que la única forma de poder salir adelante es regresando a su padre, es regresando a su hogar, es regresando a su casa. Y igual que este joven, esto es lo que nos sucede a nosotros. Yo creo que si hiciéramos una encuesta de cómo la mayoría de nosotros empezamos nuestro camino de regreso a Dios, tendríamos muchos que reconocer que fue cuando nos dimos cuenta que nosotros no podíamos,
que nosotros no podíamos por nuestras propias fuerzas, que nosotros no podíamos cambiar nuestra vida, restaurar nuestro matrimonio, vencer a aquello de lo cual éramos esclavos, todas estas cosas que nos hicieron regresar a Dios. Y aquí está este joven decidiendo, emprendiendo su viaje de regreso a su padre. Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos, que necesitamos ayuda, especialmente que necesitamos la ayuda de Dios, es cuando estamos listos para poder recibir aquello que no podemos comprar. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque estoy hablando de cosas que tú y yo no podemos comprar, pero no siempre estamos listos para recibir aquello que tú y yo no podemos comprar. El joven tuvo que llegar a este punto de humildad que le permitiera recibir aquello que no podía comprar. Y a veces Dios quiere darnos tantas cosas, Dios quiere bendecir nuestra vida, pero a veces tú y yo no estamos listos para recibir lo que Dios nos quiere dar. No somos lo suficientemente humildes para recibir aquello que Dios quiere darnos. El día de hoy quiero hablarte de 3 cosas que este joven recibió. 3 cosas que no podía comprar, pero que estuvo preparado para recibir. Fue lo suficientemente humilde para recibirlo. Lo primero es gracia. Gracia, dice el escritor Philip Yancey, la gracia viene de fuera, como un regalo, no como un logro. La gracia nos habla del amor de Dios, de su predisposición de aceptarnos. Cuando pensamos en este joven que va a recibir la gracia del Padre, es bueno entender que la gracia nunca se puede comprar. Por la naturaleza de la gracia es algo que nunca se puede comprar. La gracia es un regalo. La gracia es un favor inmerecido. ¿Sí? Si tú y yo pudiéramos comprar gracia, deja de ser gracia. Si tú compras un favor, ese favor deja de ser favor. Si tú compras un regalo, ese regalo deja de ser regalo. Y lo mismo sucede con la gracia. La naturaleza de la gracia, lo que hace a la gracia gracia, es precisamente que no se puede comprar. Es un regalo de parte de Dios. Dice la historia, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Nunca podremos ganar o comprar el amor de Dios. No lo podemos hacer, no podemos comprarlo con nuestro buen comportamiento. El amor de Dios es gratuito. No se puede ganar, solo se puede recibir. Esto es gracia. Y lo primero que este joven recibió, cuando nos dice que se había quedado sin nada, cuando había gastado todo lo que tenía, lo primero que recibió fue gracia. Fue la evidencia de aceptación. Cuando su padre lo ve de lejos, lo acepta, corre hacia él, lo abraza, lo besa. Y eso es lo que hace la gracia en nuestra vida. Cuando tú y yo regresamos a Dios, recibimos la aceptación de Dios, recibimos el amor de Dios, no porque hemos hecho las cosas bien, no, simplemente porque regresamos, simplemente porque nos dimos cuenta que es en la casa del Padre donde está nuestro lugar, no porque hemos cambiado, no porque estamos haciendo las cosas bien, simplemente porque regresamos. Y eso fue lo primero que este joven recibió. Recibió gracia, recibió amor, recibió aceptación. En segundo lugar, aceptó el perdón. Y este es otro de los puntos, ¿verdad? Muy obvios. El perdón no se gana, el perdón no se compra.
Cuando hablamos de que alguien se compra su perdón, regularmente estamos hablando de corrupción, ¿verdad? Si has visto las noticias, si has escuchado de ocasiones donde personas se compran un perdón, ¿verdad? Estamos hablando de corrupción. El perdón nunca se puede comprar. Y el perdón solamente lo puede dar la persona que ha sido ofendida, la persona que ha sido lastimada. ¿Sí? Así que cuando pensamos en la historia de este joven, él va a recibir el perdón de aquella persona que había lastimado, de aquella persona que había ofendido de su padre. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Cuando el padre lo viste, le pone sandalias, le pone un anillo, le está diciendo: tú eres mi hijo, yo te he perdonado. ¿Cómo sabemos que el padre había perdonado a su hijo? Por la manera en que está tratando a su hijo, por la manera en que lo recibe, por la manera en que lo acepta, por la restauración que está trayendo a su vida. El padre le está diciendo: mi perdón es tan real que no vivirás como uno de mis siervos, como uno de mis criados. No, vivirás como la persona que eres, vivirás como mi hijo. Es muy interesante cuando piensas en lo que representa lo que el padre dice que le den al hijo. Primero pide que le traigan ropa. Y la ropa nos habla de cubrir su desnudez, de cubrir su vergüenza, de devolverle la dignidad a este joven. Este joven que había malgastado su herencia, este joven que estaba avergonzado, este joven que tal vez se sentía un fracaso. El padre le da ropa con la cual le devuelve, le regresa su dignidad. Le pone un anillo en su dedo. Eso nos habla de la restauración de su identidad familiar. Nos habla de la autoridad que él tiene como hijo sobre todo aquello que el padre tiene autoridad. Y las sandalias nos habla de la redención de sus caminos. Nos habla del perdón del pasado, del perdón y de la redención de nuestros caminos. Qué interesante, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta cómo este joven recibe el perdón de Dios. Y como dije al principio, el perdón por su naturaleza no se puede comprar, solamente se puede recibir. Y este joven recibe el perdón de su padre cuando no tenía nada, cuando lo había gastado todo. Y por último, recibió la no condenación. La condenación nos habla de una sentencia que se impone sobre aquella persona que es culpable de algún delito. Eso es condenar a alguien. Y la no condenación es el regalo que Dios nos da cuando nos perdona. Cuando, aún siendo culpables, Dios decide perdonarnos y por lo tanto no sentenciarnos por nuestro pecado. El entender que Dios no nos condena es un regalo. Es un regalo que tú y yo debemos de recibir, es un regalo que tú y yo debemos de abrazar. Al mismo tiempo, a veces somos nosotros los que nos condenamos a nosotros mismos. Constantemente estamos expresándonos la sentencia por el error que hemos cometido, por el pecado que hemos cometido. Y el entender que Dios no nos condena es el camino
para que nosotros mismos no nos condenemos por nuestras malas decisiones, por nuestros errores, por todo aquello que puede traer condenación a nuestra vida. La no condenación es un sentimiento, una verdad, un principio, una atmósfera que rodea todo lo que somos. El ser libres de condenación no lo podemos ganar, no lo podemos comprar, solo lo podemos recibir. Y eso es algo increíble. Ponte a pensar por un momento en este regalo tan maravilloso, en el que aunque tú y yo seamos culpables de algo, podemos vivir sin condenación. Imagínate a este hijo que había ofendido a su padre tan cruelmente, que se había ido y había malgastado todo lo que su padre le había dado, y ahora regresar a la casa de su padre. ¿Cómo es posible que este joven viviera sin condenarse? ¿Cómo iba a superar eso? Y la única forma es a través del amor del Padre, a través de lo que el Padre iba a hacer en su vida, a través del regalo de no condenación. El Padre dijo: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Hacer fiesta nos habla de no condenación. Hacer fiesta nos habla de que este hijo había llegado a la casa de su padre no para vivir condenado, sino para vivir en libertad, para vivir en celebración, para vivir de acuerdo a quién era en la casa de su padre. La persona que sabe que ha sido perdonada y que no es condenada, celebra. Dice el Salmo 32, del 1 al 2, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando somos perdonados, cuando somos libres de condenación, vamos a celebrar, vamos a estar alegres, vamos a ser dichosos. El pastor Timothy Keller dice que esta es la historia de dos hijos perdidos. Uno fuera de casa y el otro dentro de casa. El hijo mayor, del cual no hemos hablado hasta este momento, se había quedado en la casa de su padre. Y dice la historia que cuando el padre recibe al hijo menor, este hermano estaba en el campo y al volver a la casa oyó la música, oyó el baile, oyó la celebración que había en la casa de su padre. Y la historia nos dice lo siguiente: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y luego el padre le dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Como dije, esta es la historia de dos hijos perdidos, uno fuera de casa, el otro adentro de casa. Pero de acuerdo a la historia, solo el hijo menor encontró su camino de regreso al padre. Qué triste, ¿verdad? Para este hijo mayor que estando en casa realmente no tenía al padre. Estando en casa realmente no
conocía el corazón del Padre, no imitaba el corazón del Padre. Y el único que regresó, ¿verdad? Dije, fue el hermano menor. Y no porque fuera mejor que su hermano mayor, de hecho no lo era. Pero la única diferencia es que tuvo la habilidad de recibir aquello que no se puede comprar. Y eso es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Tú y yo regresamos al Padre. Tú y yo regresamos a Dios, no porque seamos mejores que otros, no porque seamos mejores que los demás. Lo único que hace posible que tú y yo regresemos a la casa del Padre es la habilidad de recibir lo que no podemos comprar. Y para recibir lo que no podemos comprar, como dije hace rato, sucede cuando nos damos cuenta que solos no podemos. Cuando nos damos cuenta que no tenemos el poder para cambiarnos a nosotros mismos, para salvarnos a nosotros mismos, para liberarnos a nosotros mismos, y entonces acudimos a Dios. Así como el hijo menor, humildes, reconociendo que nuestra única esperanza está en Dios. Y cuando nuestro corazón está de esa manera, cuando nuestro corazón está en esa condición, es cuando podemos recibir lo que no podemos comprar. Es cuando podemos recibir la gracia, la aceptación incondicional de Dios. Es cuando podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Es cuando podemos recibir la no condenación. Quiero animarte. Yo quiero animarte a regresar y recibir lo que no puedes comprar. Si estás en una etapa de tu vida donde sientes que estás al final de tus fuerzas, donde sientes que tú no tienes la capacidad de cambiar tu vida, de cambiar tu matrimonio, de cambiar tu familia, de cambiar la situación en la que te encuentras, yo quiero animarte a regresar y recibir lo que no puedes comprar. Al mismo tiempo, todos aquellos que sentimos que ya lo hemos recibido, creo que es importante que sepamos comunicar lo que hemos recibido de parte de Dios. Quiero que imagines por un momento cómo el hijo de esta historia, cómo el hijo menor contaría lo que le pasó. Contaría la historia de su regreso a casa. ¿Te puedes imaginar por un momento cómo este joven menor iba a contar el resto de sus vidas lo que había sucedido cuando regresó a su casa? Cuando recibió la gracia, cuando recibió el perdón, cuando recibió la no condenación. Yo creo que no lo podemos imaginar. Un joven agradecido, un joven entusiasmado por compartir la historia. Y eso es lo que debe de suceder en nosotros que hemos recibido estos regalos. Debe de haber luz en nuestros ojos al contar la historia de nuestra vida, al relatar que hemos recibido la gracia, el perdón y la no condenación de parte de Dios. Déjame terminar con Proverbios 15:30 que dice: luz en los ojos de un mensajero trae alegría al corazón. Cuando tú y yo somos mensajeros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando tú y yo comunicamos con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero lo hacemos con luz en nuestros ojos, traemos alegría al corazón de las personas. Y créeme, tú y yo lo hemos recibido. Tú y yo hemos recibido esos regalos que nunca hubiéramos podido comprar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor les bendiga y como cada domingo, permíteme dar la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias.